Hace algunos años, Giuseppe Bettiol, el famoso penalista italiano, maestro de Padua, me decía en Buenos Aires, la última vez que lo invitamos, unos 2 años antes de su fallecimiento, me decía: guarda Zaffaroni, il diritto penale è importante perché è un buon pretesto per parlare di altre cose. Sí, es un buen pretexto para hablar de otras cosas. Y creo que justamente el tema de la culpabilidad es un buen pretexto para hablar de todo. La culpabilidad es el último estrato teórico de la construcción del delito y es donde realmente revientan todas las contradicciones de lo que se hizo, de la sistemática que se elaboró hasta ese momento. Nuestro saber jurídico, es decir, nuestro derecho penal científico, si les gusta la palabra, teórico, digamos, este saber que construimos para ofrecérselo a los jueces para que resuelvan casos de modo lo menos contradictorio posible, más o menos coherente, este saber que busca construcción de un sistema que no se agota en la mera completividad lógica, comienza hace unos 1000 años, en definitiva, en las universidades del norte de Italia, ¿no? Fundamentalmente en la Universidad de Bolonia, Irnerio, después los glosadores, los posglosadores, después los prácticos. Y realmente todo esto y todo lo que pasó cuando uno lee la manualística corriente en materia de derecho penal, ve que como máximo las referencias van para atrás 2 siglos y algo, y ahí se paran. Daría la impresión que todo lo que pasó antes es una nebulosa que no queda muy explicada, y que tampoco vale la pena ocuparse de ella, etc., y que nosotros hoy somos hijos de Beccaria, del iluminismo, del contractualismo, del liberalismo. Sí, y criminología, sí, bueno, la criminología también empieza del siglo XVIII, algunos criminólogos tradicionales dicen, bueno, Lombroso, sí. Otros menos tradicionales dicen, no, la crítica, bueno, empieza con el contractualismo, con el propio iluminismo que critica el sistema penal de su tiempo, pero lo que pasa de ahí para atrás es un misterio. Los historiadores no lo tienen un poco más claro, pero bueno, no se ocupan de derecho penal, naturalmente. Cuando uno mira un poco hacia atrás, es asombroso descubrir que, sin ninguna exageración, hace 400 años que estamos discutiendo lo mismo. Curiosamente. Claro, no nos damos cuenta porque lo que discutimos lo mismo en cuanto a esquemas de pensamiento, en cuanto a estructuras de pensamiento, a estructuras ideológicas, digamos, ¿no? Es como si nos moviésemos en base a varios programas de computación. Esos programas de computación en cada época los vamos llenando con algunos datos, después culturalmente vaciamos esos datos, le ponemos otros, pero los programas de computación son los mismos. Y seguimos enredados en eso. Es decir, aquellos padres fundadores que fueron los glosadores, que glosaban los libris terribilis del digesto, que bueno, se suponía que era el derecho romano, pero en realidad era una recopilación que había hecho Justiniano en el Imperio de Oriente, y había juntado, bueno, los peores documentos que salían de la legislación romana, con una serie de opiniones, etc., una cosa medio mezclada, y tenía 2 libros penales, los libris terribilis, ¿no? Donde se explicaba la tortura, etc. Es decir, la tortura no se inventa en la Edad Media, el proceso inquisitorial no se inventa en la Edad Media, viene del Imperio Romano. Y cuando se produce la recepción, es decir, cuando renace en Europa el poder punitivo, cuando los príncipes empiezan a decir la víctima soy yo y confiscan el conflicto, entonces hay que hacer un derecho penal, hay que hacer una especie de saber jurídico penal
y nuestros antepasados empiezan a hacer ese saber sobre la base de los libris terribilis. Y claro, glosaban, bueno, no glosaban tanto, en realidad inventaban un poco, pero ¿qué esquema para sistema buscaban? Y buscaban un esquema en principio retributivo. ¿Sí? Se alimentaban de la cosa aristotélica, después llegó Platón, pero en definitiva era un esquema retributivo. Bueno, en función de la autonomía de voluntad, del libre arbitrio, como se hablaba en esa época, de la persona, elige la conducta, hay que responder. Era un esquema de reproche culpabilista, efectivamente. En razón del ámbito de autodeterminación, del ámbito de libertad de la persona, pensaban en una retribución punitiva acorde con ese ámbito, con ese grado de autodeterminación. Más o menos, esto hay que irlo reconstruyendo porque trabajaban sobre la base de delitos de la parte especial fundamentalmente, pero en general toda esta tendencia venía por ese lado. De modo, sigue después en la historia el retribucionismo hasta el día de hoy, claro, ya sea con el razonamiento de tipo contractualista, ya sea, bueno, el kantiano lo va depurando, Feuerbach, etc. Hoy con la llamada proporcionalidad, el principio de proporcionalidad, más o menos se funciona en lo mismo. Pero había un inconveniente que surge a poco andar de esto. La Inquisición medieval se la agarra con las brujas. Después de terminar con los herejes, se va con las brujas. Y las brujas eran brujas porque, según la misoginia de la época, la mujer era inferior. Era un ser que tenía un defecto de fábrica porque nacía de una costilla curva del pecho del hombre, por ende contrastaba con la rectitud del hombre, nunca supe por dónde el hombre es recto, pero no importa, y como genéticamente era inferior, en inteligencia también era inferior, y en consecuencia pactaba con Satán, el enemigo, Satán en hebreo significa enemigo, y solo un ser inferior podía pactar con el enemigo. En una cosmovisión dicotómica, como era la de Agustín, por ejemplo, bueno, la ciudad de Dios y la ciudad de Satán, la ciudad del bien, la ciudad del mal, no había espacio neutro, y en consecuencia, ¿quién era un traidor que pactaba con Satán, con el enemigo? Un ser inferior. A tal punto que incluso inventan una etimología falsa, ¿no? Fémina, femenina, fémina, según se les ocurre, deviene de fe y minus, claro, tiene menos fe. Mentira, fémina deviene del sánscrito y de mamar y parto. Pero bueno, el problema era que si había un ser inferior que causaba el mal, era menos libre, si era inferior y era menos inteligente. Entonces no se le podía aplicar más pena desde el punto de vista retributivo. Y entonces se inventa la peligrosidad. La peligrosidad. Hay que aplicar pena porque la persona es un ente más peligroso, que está biológicamente condicionado a ser más peligroso. El peligrosismo. ¿Inventamos el peligrosismo con el positivismo del siglo XIX? No. El peligrosismo está inventado por los investigadores, los primeros criminólogos, y los primeros criminólogos fueron los dominicos que estudiaban al diablo, exactamente. Esos fueron el comienzo de la criminología etiológica, el comienzo del peligrosismo e incluso el comienzo del reduccionismo biológico. Hasta ahora parece que nada es tan nuevo, pero bueno, diríamos no, paren porque hay algunas cosas que, medidas de seguridad, toda la discusión que tenemos sobre medidas de seguridad. 1530 y pico hay un médico holandés, Johan Vir, que dice, no, miren, un momento, una cosa son los magos, tipo que saben lo que hacen, otra cosa son las brujas estas populares, que son mujeres melancólicas. Con los años la melancolía se va a convertir en histeria. Pero bueno. Y estas mujeres melancólicas, como son melancólicas, tienen que ser materia de nosotros los médicos y no de los inquisidores. Medidas de seguridad inventadas en el siglo XVI.
Y bueno, sí, está bien, todo eso perfecto. Tenemos el retribucionismo, tenemos el peligrosismo, tenemos la medida de seguridad, tenemos la criminología etiológica, pero ¿y la criminología crítica? Ah, esa es nueva. Tampoco, no es nueva. En 1631 hubo un jesuita, Friedrich Spee, que lo nombraron para acompañar a las brujas cuando las iban a quemar, y el tipo se vuelve loco porque se da cuenta, empieza a confesar a las brujas, se da cuenta que ninguna es bruja, eran viejas feas, pero no brujas, y se pone loco y se le pone el pelo blanco y escribe un librote, que contrastando con la Constitutio Criminalis Carolina de Carlos V, lo llama Cautio Criminalis, Constitutio Criminalis, Cautio Criminalis, donde hace la crítica terrible del poder punitivo de su época. No se salva a nadie. Le da a los verdugos que son abusadores sexuales, le da a los inquisidores que son corruptos, le da toda la corrupción porque cobran por cabeza de bruja ejecutada, porque extorsionan con protección mafiosa, le da a los confesores que se hacen aliados de los inquisidores, le da a los príncipes que permiten todo eso, le da a los teóricos que escriben libros estúpidos difundiendo la cosa de la brujería. No se salva a nadie. Criminología crítica. Es el padre de la criminología crítica. Llevamos 400 años discutiendo estos modelos. Esta es la discusión que sigue hoy. A través de esta etiología criminal de la época, de los demonólogos de la época, se llega a un manual de la Inquisición, que fue el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, donde se hace un modelo integrado, esto que Alessandro Baratta llamó modelo integrado, etiología del mal, signos del mal, forma de combatir el mal, proceso, criminalística del mal, signos, los signos criminalísticos, los signos del demonio en el cuerpo, todo en un sistema integrado. Primer sistema integrado muy parecido al del positivismo del siglo XIX y fundamentalmente peligrosista. Pero no solo eso, sino que también hay una concepción sistémica. Hay un tal Níger que escribe un libro sobre brujas, un demonólogo, año 1300 y algo, que se llamó el Formicarius, el hormiguero. Nombre raro, ¿no? ¿Por qué el hormiguero? Ah, no, decía, porque la sociedad ideal es la sociedad de las hormigas. Dios puso la inteligencia en estos pequeños animales que, a diferencia del panal, no son una monarquía, son una república, donde nadie da órdenes porque cada sujeto en sí mismo lleva, en su biología, lleva condicionado lo que debe hacer. Pasarán algunos siglos y la famosa comunidad popular, la Volksgemeinschaft nazista, es lo mismo. Es un sistema donde cada uno, en razón de su procedencia racial, aria, germano-nórdica, tiene una conciencia de justicia propia, una justicia nórdica, y en el fondo sabe lo que debe hacer y cómo debe comportarse. Y entonces la función de la punición del derecho penal es depurar esa comunidad popular de los degenerados que van perdiendo, o que han perdido, o que traicionan esa condición natural que le viene de la raza. Nada es nuevo, lamentablemente. ¿Y cómo procedemos en la construcción de nuestros sistemas? Bueno, eso tiene apenas unos 200 años. Hubo un señor profesor de Göttingen que se llamó Anton Bauer, que un día escribió un libro clasificando las teorías de la pena. Y entonces dijo, bueno, la pena, según unos, cumple una función de prevención general negativa, asusta a los que no delinquieron para que no delincan. Según otros, cumple una función de prevención especial
positiva, sirve para reeducar, mejorar al infractor. Cumple una función de prevención especial negativa, sirve para neutralizar al infractor, lo matan, no puede ser más nada. O también puede tener un sentido retributivo absoluto. Y desde entonces, a veces sueño con una asamblea de penalistas de los últimos 2 o 3 siglos, en medio de los cuales se pasea Anton Bauer con su bandeja de teorías de la pena. Cada penalista elige una teoría, le gusta, se sirve de la bandeja. Entonces dice, la pena debe cumplir tal función. Lo dice él, debe cumplir. No es que la cumpla. Del ser, ningún dato. Todo debe ser. Entonces, como debe cumplir tal función, a partir de ahí elaboro todo un sistema del derecho penal sobre el deber ser, según lo que elegí de la vieja bandeja de Anton Bauer. Y ese sistema se lo doy a los jueces que tienen que imponer penas que se cumplan en el mundo. No como yo pienso que deben ser, sino como en realidad son. Pero de eso que en realidad son, no tengo la menor idea. Y construyo un sistema despreciando cualquier dato de realidad acerca del ser, del poder punitivo. Lo construyo sobre la base del deber ser, que se me ocurrió a mí, conforme lo que elegí, el canapé que elegí de la bandeja de Anton Bauer. Esto desde 1830 hasta hoy. Los distintos autores eligen una teoría de la pena que se le ocurre, sobre ese deber ser edifican su sistema. Y naturalmente, en la sistemática, al construir el concepto de delito para hacer un sistema, para tratar de resolver, naturalmente hay un injusto, normalmente decimos la conducta típica antijurídica o la conducta típicamente antijurídica, es decir, la lesión al derecho, por un lado, y por el otro lado tenemos que traducir esa lesión al derecho en una pena. Pero ¿podemos dejar la pena adecuada solamente al grado de infracción al derecho? ¿Podemos dejar la pena adecuada al grado de injusto? No, se necesita un puente entre el injusto y la pena. Se necesita un puente porque adecuar la pena al grado del injusto solo sería posible en una sociedad imposible. Solo sería posible en una sociedad de iguales, donde todo el mundo tuviese el mismo espacio de autodeterminación, y no solo eso, sería posible en una sociedad inhumana, donde no solo cada uno dispusiese del mismo espacio de autodeterminación, sino que todos fuesen iguales, pero además permaneciesen iguales, cuando sabemos que no permanecemos iguales. El ser humano es un ser siendo que va cambiando. Entonces, ese puente entre el injusto y la pena, ¿cuál es? ¿Cómo cuantifico la pena? Tengo un injusto, en un grado de gravedad, ¿cómo construyo ese puente? Y ahí hoy eso se responde, bueno, todo el mundo, cualquier penalista diría, la medida de la pena es la medida de la culpabilidad. En eso estamos todos de acuerdo. Lástima que no estamos de acuerdo en qué es culpabilidad. Entonces ahí empieza una especie de disolución conceptual del derecho penal de nuestra época bastante grave y que tiene raíces bastante profundas y consecuencias bastante serias, incluso en el curso del siglo pasado. En principio, nombré hace un rato el positivismo peligrosista, que al igual que en la época de las brujas y del Malleus Maleficarum, destruye el concepto de culpabilidad porque no le sirve. El positivismo peligrosista no fue más que un acuerdo de policías y médicos. La agencia policial surgía, que no es tan vieja, fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, iba teniendo poder y no tenía discurso. Los médicos tenían discurso, no tenían poder, hacen una alianza, un reduccionismo biológico, toman la teoría de Spencer, que es una teoría abiertamente racista, y a partir de ahí surge todo ese reduccionismo que se atribuye a Lombroso, pero Lombroso era uno, fue el más taquillero quizá de todos los
los escritores de esto, pero en realidad estaba Pritchard, estaba Lacassagne, etc. Cada país tenía Gall, cada país tenía su propio Lombroso, digamos, a tal punto que se discute quién es el autor de la teoría, según hay posiciones nacionalistas que dicen, los germánicos dicen Gall, los ingleses Pritchard, los franceses Lacassagne, qué sé yo, en fin. Pero el reduccionismo biológico racista venía bastante a cuento. Ese criminal nato, o como se llamara en el otro, el loco moral de Pritchard, etcétera, ese sujeto tenía características muy parecidas a las de los colonizados. ¿Por qué? Porque era menos evolucionado. Y eso legitimaba el colonialismo, claro. Es decir, por algún accidente biológico, en medio del tejido sano y más evolucionado de la raza humana, que sería Europa, de repente se producía una detención del desarrollo embriofetal y por ende nacía un sujeto mal terminado. Y ese sujeto mal terminado, que le faltaba el último golpe de horno, el último pespunte, era el criminal nato. O el otro defectuoso cualquiera, más o menos, más o menos defectuoso como éramos los colonizados, efectivamente. Este positivismo, naturalmente, que se difunde por América Latina, que viene a América Latina en el momento de nuestras repúblicas oligárquicas, conquista rápidamente la ideología de nuestras oligarquías, ya que de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. ¿Qué hace? Y hace lo mismo que hicieron los demonólogos, reemplaza el reproche de culpabilidad, lo reemplaza por la peligrosidad. El delito, la infracción, el injusto pasa a ser un signo revelador de peligrosidad. No importa el grado de lesión, pierde importancia. La lesión cobra importancia como signo biológico de inferioridad y por ende de peligrosidad. Esto es el positivismo más burdo, más grosero, más monista, que es el positivismo ferriano de las primeras décadas del siglo pasado. Pero bueno, tiene en dogmática, ya en la dogmática alemana, le dan un matiz un poco distinto y quien se encarga de darle este matiz es Franz von Liszt. La famosa construcción de Liszt, la de injusto objetivo, culpabilidad subjetiva, o lo que se llamó teoría psicológica de la culpabilidad, era una teoría psicológica de la no culpabilidad. En definitiva, la culpabilidad de Liszt era lo que hoy llamamos el aspecto subjetivo del tipo, era el dolo o la culpa, y no permitía graduación. Y entonces Liszt, ¿cómo graduaba la pena? Por la peligrosidad, es decir, era un positivista. La única diferencia que tenía que había una agachada en su sistemática, una especie de concesión medio hegeliana por ahí, que decía que, bueno, no podíamos entrar a averiguar si había culpabilidad si el sujeto no estaba motivado normalmente, es decir, si era inimputable. La inimputabilidad era un presupuesto de la culpabilidad, pero era una incoherencia. Realmente su discípulo Lilienthal le dice, no, así no. El loco tiene finalidad, el loco hay un dolo del loco, lo único que pasa es que a nivel de las causas personales de exclusión de pena puede funcionar la inimputabilidad, pero no como presupuesto de la culpabilidad, porque su culpabilidad no era culpabilidad, era una descripción del aspecto subjetivo, de la voluntad subjetiva de la persona, nada más. Esta era la famosa culpabilidad descriptiva, la culpabilidad naturalista de la construcción de Liszt. Hasta que en 1907 Reinhard Frank y después Goldschmidt y después Freudenthal renacen la teoría normativa de la culpabilidad. Es decir, redescubren Aristóteles, más o menos. Claro, Aristóteles se había muerto unos años antes, no tenía posibilidad de reclamar derecho de autor. En consecuencia, bueno, sabemos la culpabilidad como reprochabilidad. Y la culpabilidad por su esencia es reprochabilidad, no puede ser otra cosa. Más aún, el mismo término lo indica. La palabra alemana para designar la culpabilidad es Schuld. Y el derecho de obligaciones civil se llama Schuldrecht. Y en castellano también
Cuando en el Padre Nuestro, vieja versión, se decía perdónanos nuestras deudas, no se estaba pidiendo a Dios que perdone nuestros pagarés, sino que perdone nuestros pecados, culpas. Eso es lo que... Es decir, la idea de culpabilidad está indicando una idea de reproche, una idea de deuda, una idea de falta, de falla. De modo que hablar de una culpabilidad descriptiva o de una culpabilidad como mera voluntad es una no culpabilidad. Es decir, Lis seguía aferrado a la cosa positivista de eliminar directamente la culpabilidad y ese puente entre el injusto y la pena llenarlo con la peligrosidad policial, médico-policial del positivismo. Cuando esto entra en crisis, porque el positivismo entró en crisis, y entró en crisis por varias razones que no vienen al caso, se hunde el positivismo, entonces, bueno, empieza la desesperación. ¿Cómo inventamos una culpabilidad que sea el equivalente funcional de la vieja peligrosidad que se nos vino abajo? ¿Y por qué? Porque la culpabilidad como culpabilidad de acto, como reproche al acto, siempre y cuando estemos hablando de un derecho penal de acto, es un problema para la solución policial y para el sistema, para el ejercicio del poder punitivo. ¿Y por qué es un problema? Si yo le reprocho un injusto a un sujeto, conforme al ámbito de autodeterminación que tuvo para hacer eso, para hacer otra cosa, hay sujetos que tienen un ámbito de autodeterminación en una circunstancia más amplio y otros que lo tienen más limitado, efectivamente. Entonces, culpabilidad de acto, ¿qué pasa? Supongamos que yo soy un sujeto tímido, apocado, muy difícil de relacionarme con el prójimo, tengo que hacer un enorme esfuerzo. Naturalmente mentir me cuesta mucho y simular me cuesta mucho. Y cometo una estafa. Y la misma estafa la comete un sujeto que es dicharachero, medio, bueno, chanta, como diríamos, tiene una personalidad de esa característica, mitómano, qué sé yo, dice, no, sí, yo el día del desembarco en Normandía estaba allá y sí, si no hubiera estado la de Eisenhower no podían desembarcar, esas cosas, que le resulta difícil contener su mitomanía y comete la misma estafa. ¿Quién es más reprochable de los dos? Naturalmente yo, que tenía un ámbito de autodeterminación más amplio para no cometer esa estafa. Pero me diría un policía, no, pero ¿cómo? Al otro hay que darle más porque el otro puede volver a cometerla, etc. Peligrosidad pura. Entonces empezaron a inventar culpabilidades que cumplieran esa función, que permitieran meterle más pena al otro. Y ahí entra ya una discusión que hoy se quiere tapar y se remienda con otras cosas, pero es la discusión que hay en el fondo de todo planteo culpabilista. Se empieza a hablar de culpabilidad de carácter. ¿Qué es esto? Es reprocharle el carácter o la personalidad. Y eso corresponde a un derecho penal de voluntad, directamente. La máxima expresión del derecho penal de voluntad fue el derecho penal nazista, el Willensstrafrecht. Un derecho penal en que lo que importaba, como tenía que depurar de degenerados la comunidad popular, lo que importaba era el signo revelador de la degeneración del sujeto que había perdido ese condicionamiento de hormiga, ¿no? Y entonces, bueno, no me interesa, no hay diferencia entre la pena de la tentativa y la pena del delito consumado. La esencia del delito no es la lesión a un bien jurídico, la puesta en peligro de un bien jurídico, sino la violación del deber que emerge de esa comunidad, de ese sistema de hormiguero. Y entonces, bueno, lo que me interesa es la manifestación de voluntad contraria al deber que impone el hormiguero.
No tengo por qué fijarme en la lesión al bien jurídico, no tengo por qué clasificar los delitos conforme a bien jurídico, no tengo por qué fijarme en el grado de peligro, no. El injusto es directamente la mera violación de un deber. Y con esa mera violación de un deber, lo que descubro es un carácter, una personalidad degenerada, y lo que le retribuyo al sujeto, lo que le reprocho, es su personalidad, su carácter. Hoy hay otra versión, que es la de Metzger, que para resolver esto se funda en Aristóteles, que también, en este caso, también, como el pobre estaba muerto, no podía decir otra cosa. Entonces, esa segunda es la culpabilidad por la conducción de la vida. Lebensführungsschuld. Una cosa rarísima, dice, bueno, como dice Aristóteles, la virtud está en el medio, el vicio está cayendo para un lado o para el otro, puede ser la cobardía, puede ser el exceso de confianza, pero la virtud está en el medio, y cuando el sujeto pierde, se aparta de la virtud, cae hacia cualquiera de los dos lados. Y bueno, es como una piedra, dice Aristóteles, cuando se tira la piedra ya no se puede recoger, a medida que el sujeto va cayendo va siendo menos libre, va siendo más preso del vicio. Entonces, en acto no es libre, pero in causa fue libre. Entonces lo que tengo que reprocharle es la totalidad de su conducción de la vida. Les quiero observar que el positivismo reduccionista, biologista, era organicista, claro. Tenía una concepción orgánica de la sociedad. Y decía algunas barbaridades que suelen repetir los periodistas, ¿no? De que la función del derecho penal es eliminar de la sociedad los entes patógenos. Entonces, realmente lo que el positivismo le decía al juez, mire, usted va a ser un leucocito de la sociedad. Lo grave es que en esta pretensión de culpabilidad por la conducción de la vida, este derecho penal le dice al juez, usted va a ser Dios, le va a juzgar toda la conducción de vida del sujeto, su elección existencial y su conducción de toda la vida. Menos mal que el crucifijo lo tienen atrás los jueces, ¿no? Yo creo que habría que ponérselo adelante, porque algunos creen que sí, que esta es la función que tienen. Lo cierto que esto desde un punto de vista filosófico, Aristóteles hacía ética, no hacía derecho penal, claro. Será discutible, etcétera, pero bueno, no hay problema. Pero desde un punto de vista penal, si estoy reprochando la totalidad de la conducción de la vida, estoy reprochando actos que no son para nada típicos. Me voy del principio de legalidad. Por supuesto que a Metzger no le importaba porque él participó de la comisión legislativa nazista que suprimió el principio de legalidad e introdujo la analogía en el año 33. Pero nosotros tenemos principio de legalidad, entonces no le puedo reprochar lo que hizo antes, lo que hizo después, le puedo reprochar lo que hizo aquí. Le dio un hachazo al vecino, bueno, lo que reprocho es que le dio un hachazo al vecino, no lo que hizo antes, lo que hizo después. Esta culpabilidad por la conducción de la vida, hay algunos autores contemporáneos que hablan de que sí, ¿no? Así pura no, pero la culpabilidad de acto hay que combinarla, unirla, hacer una verbindung, dicen. No, cuidado, esa unión es directamente hociquear la culpabilidad de acto para incorporar y meter por la ventana esta culpabilidad por la conducción de la vida. La culpabilidad por la conducción de la vida, insisto, es un reproche no del injusto, sino de actos que son sustancialmente atípicos, anteriores al hecho. Hoy día hay otros autores que se enfrentan a la culpabilidad desde otra perspectiva, que también es interesante las formas en que tratan de esquivar las consecuencias de la culpabilidad de acto. Una de estas perspectivas es decir, bueno, la culpabilidad de acto y el reproche personal se basa en la idea de autodeterminación. Y la idea de autodeterminación no está verificada. En consecuencia, no puedo basarme en algo que no está verificado. Es un principio metafísico, simplemente.
Así, sí. Y por ende, sí, lo puedo aceptar, pero lo puedo aceptar como una ficción necesaria. Entonces tenemos, por ejemplo, a Roxin, que dice, bueno, a partir del canapé que elige en la bandeja de este hombre, de Anton Bauer, construye sobre la base de una prevención especial, fundamentalmente, toda una teoría del derecho penal y dice, bueno, pero la prevención especial necesita un límite y ese límite lo establezco a través de la ficción de autodeterminación. Una ficción es algo que no existe, claro. ¿Cómo algo que no existe puede limitar algo que existe? No lo sé. Pero realmente la cuestión es un poco más grave. Si la autodeterminación, y no estoy hablando del libre albedrío romántico, de que cada cual tiene 360 grados de opción, estoy hablando de lo empírico, que psicológicamente y en cada constelación situacional se sabe que hay un cierto catálogo de conducta que para una persona en una situación puede ser más amplio, en otra persona en otra situación puede ser más estrecho. Es decir, de la experiencia cotidiana que tenemos en la interacción simplemente, si digo que esa experiencia cotidiana es metafísica, bueno, primero que nuestro lenguaje se empobrecería mucho, ¿no? Y en segundo término, creo que nunca nos manejamos así. Hay un principio de responsabilidad en la coexistencia social que se basa más o menos en la autodeterminación del otro, directamente, en la vivencia de autodeterminación que tengo. Pero independientemente de esto, insisto, esto no es el libre albedrío absoluto romántico, porque en un libre albedrío absoluto romántico yo sería tan libre que podría destruirme y rehacerme y en consecuencia perdería identidad. No sería el mismo de un rato al otro. No, sino en esa capacidad más o menos de autodeterminación. Si esto es una ficción, entonces no solo se cae la culpabilidad, se cae todo el derecho. Y se cae todo el derecho fundado en cualquier sociedad democrática. Es decir, si no estoy autodeterminado, la soberanía popular no funciona. Es decir, creo que en esto de pretender que se trata de una ficción porque no está probada la autodeterminación, yo le observaría que tampoco está probado el determinismo. En consecuencia, si soy metafísico en esto, soy tan metafísico como el señor al que le piso un pie y me insulta. Sí. Es una reacción metafísica, pero no es una reacción metafísica. Es la reacción de la coexistencia más o menos responsable. Por otra parte, insisto, si esto fuese una ficción realmente, no entiendo cómo un ente ficcional puede limitar un dato real. Hay otra versión que es minoritaria, muy minoritaria en Alemania, pero que nos llega como último grito de la moda en las últimas décadas, que es la versión de Jacobs, de Günther Jacobs, que dice que, bueno, lo fundamental y la función de la pena es una prevención general positiva. ¿Qué se entiende por prevención general positiva? Se entiende el reforzamiento de la confianza en el sistema, de la fidelidad, que es lo que... ¿Por qué tengo que imponer pena? Porque el sujeto ha sido infiel al derecho. Cuidado, esta cuestión de la infidelidad, la troye y la untroye y todo esto, se vincula bastante a cierta versión autoritaria de los años 30 alemanes. Pero no, la cuestión es, cuando llega la culpabilidad, dice la culpabilidad es una construcción del derecho penal. Sí, es cierto, es una construcción del derecho penal. Pero si me da eso la medida de la pena, ¿cuál es? Y la medida de la pena tiene que estar dada por la necesidad de autoestabilización, es decir, de calmar a la gente. Si la infidelidad al derecho y el delito causa dentro del sistema, porque es un planteo sistémico teóricamente,
causa dentro del sistema una desnormalización, por decirlo en palabras más simples, una alarma social, tengo que imponer una pena en la medida necesaria para reestabilizar el sistema. Es bastante significativo esto, o las consecuencias que esto puede llegar a tener en la sociedad contemporánea, es decir, donde la desestabilización o desnormalización del sistema depende de medios masivos de comunicación monopolizados o oligopolizados. Es decir, si nadie se entera porque el medio masivo no lo dijo, no se produce nada, aunque yo haya matado a 1 millón de personas. Si el medio masivo lo difundió, entonces sí, ahí tengo que poner la pena. Y cuando hablo de imputabilidad es peor, porque entonces dice, bueno, el inimputable no desnormaliza, porque es loco, listo, es loco. Como es loco, no desnormaliza. El imputable sí desnormaliza. Entonces poco importa que el sujeto sea en realidad loco o no sea en realidad loco, lo que importa es que se lo tenga por loco. Y si se lo tiene por loco, no desnormaliza. Y si en realidad no se lo tiene por loco, aunque el sujeto esté subido a una higuera en el fondo de la casa, tocando el violín y vestido con una armadura de la Edad Media, entonces, bueno, sí, no se lo tiene por loco y desnormaliza. Bueno, semejante concepto no es un concepto de culpabilidad, es un concepto de punibilidad conforme a requerimientos mediáticos coyunturales. Por supuesto que no sería lo que él sostiene, negaría esto, pero si lo traduzco en términos en nuestra sociedad me refiero en el mundo actual, porque este no es un problema de la Argentina ni de América Latina, sino del mundo. Si lo traduzco en estos términos, sí, esto es en definitiva lo que habría que hacer. Bien, después de este paisaje, de esta manera, ¿qué nos queda? Creo que nos queda recuperar el concepto originario de culpabilidad y en su más prístina versión de culpabilidad de acto puro. ¿Cuál fue el ámbito o el catálogo de conductas posibles del sujeto en el momento de la realización del hecho? Insisto, esto no es el libre albedrío romántico, ¿no? No. Es el catálogo de conductas. Ahora bien, efectivamente podemos recuperar esto, nos damos cuenta de que hay situaciones reductoras del ámbito de autodeterminación, hay circunstancias tan reductoras que hacen que ese reproche no sea posible. El caso de la incapacidad del sujeto para comprender la criminalidad del acto, por ejemplo. El caso de la incapacidad del sujeto para adecuar la conducta a su comprensión de la culpabilidad, de la ilicitud del acto. Nuestro código dice de criminalidad. Claro, si dice de criminalidad es porque está abarcando incluso la punibilidad misma. El estado de necesidad esculpante, ¿sí? Es decir, la coerción que sufre el sujeto en forma tal que no sea estado de necesidad justificante. Cuando la lesión a bienes jurídicos es equivalente, sin embargo no se le puede reprochar al sujeto. La inexigibilidad, que en la vieja fórmula de Freudenthal no le puedo exigir al sujeto que se convierte en un héroe. Tiene la posibilidad de ser héroe, pero no se lo puede exigir jurídicamente. Es decir, todo eso y el error invencible de prohibición, por supuesto. Si el sujeto no puede comprender por error dentro de esa dinámica de prohibido o no prohibido, no puede comprender la ilicitud de lo que está realizando. Bueno, efectivamente son reductores de la autodeterminación del sujeto que impiden el reproche. Esto más o menos está admitido en líneas generales por toda la doctrina contemporánea, con una u otra variante, ¿no? Hay quienes hacen un estrato de responsabilidad y después de culpabilidad, etc. No voy a entrar en esos detalles. Pero hay un problema. ¿Este juicio de reproche es un juicio ético? No. No es un juicio ético por dos razones.
Primero porque el juicio ético permitiría, como el viejo Aristóteles, ver lo que hizo antes, lo que hizo después, un juicio personal. No, eso no lo puedo hacer porque estoy haciendo el reproche de un injusto, no de una personalidad. Tengo que tomar en cuenta la personalidad, sí, pero no para reprocharla, sino como uno de los elementos que tengo que tener en cuenta para saber cuál era el catálogo posible de conductas. Un sujeto valiente frente a una situación tiene un catálogo más amplio que un sujeto no valiente, un sujeto más fuerte tiene un catálogo más amplio que un sujeto débil, ¿no? Frágil. Eso sí, pero tampoco es ético por otra razón. Porque los injustos que estoy reprochando son seleccionados. No solo seleccionados por la ley, por supuesto, no solo seleccionados en el campo del deber ser, están criminalizados primariamente, por supuesto, por la ley penal. Pero bueno, si nosotros nos ponemos a leer Una noche de insomnio en la canícula, nos ponemos a leer toda la parte especial del Código Penal, todas las leyes penales especiales, etcétera, vamos a llegar a la conclusión en algún momento de que alguno de esos hechos hemos cometido. O nos llevamos la percha del hotel, o nos quedamos con el libro prestado, o fuimos jueces que firmamos actas que estábamos presentes en audiencia que no estuvimos nunca. Y en consecuencia tenemos un concurso real infinito de falsedades en instrumento público. Bien. Menos mal que no estamos criminalizados, porque si estuviéramos criminalizados todos, por todo lo que el deber ser criminalizante, no queda ninguno de nosotros para cerrar la puerta del lado de afuera, y la sociedad se para. Entonces, la criminalización primaria es un programa irrealizable, afortunadamente. Se realiza en una medida limitada. Policía tiene una capacidad de investigar determinado número de delitos, tribunales tienen capacidad de procesar determinado número de delitos, la cárcel tiene el espacio para tener determinado número de presos, y entonces la criminalización primaria es casi inmensa y la criminalización secundaria es limitada por las agencias ejecutivas hasta cierto punto. Es decir, hay una necesaria selectividad estructural, inevitable. Y esa selectividad tampoco es al azar, no es que se saca bolilla en un bolillero, sino que se distribuye conforme a la vulnerabilidad de cada uno. Hay sujetos que tienen un alto nivel de invulnerabilidad, sujetos con un bajo nivel de invulnerabilidad. Normalmente la vulnerabilidad es mayor, la vulnerabilidad es mayor cuando más lejos está del poder económico y la vulnerabilidad es mucho menor cuando más cerca se está del poder económico. No solo por razones de poder, sino por razones de entrenamiento. El entrenamiento es diferencial en la sociedad. Normalmente hay personas que están entrenadas y lo que pueden hacer es, sacarnos la billetera en el colectivo, tienen un entrenamiento para eso, ¿no? Otro tiene un entrenamiento para romper una puerta, sacar algo. Groseros. Y otros que tienen un entrenamiento mucho más sofisticado, ¿no? Hay gente que está entrenada para asaltar bancos y otro que está entrenado para fundar el banco y fundirlo. Y son dos entrenamientos distintos, no hay nada que hacerle. Y normalmente el segundo es mucho más difícil de pescar que el primero. ¿Por qué? Porque el primero es una conducta más grosera. Entonces, normalmente lo que se perciben son las conductas groseras y lo que se detectan son las conductas más groseras. Las otras son más sofisticadas, son más difíciles de detectar. Entonces, eso genera una selectividad estructural que, por supuesto, sí hay que hacer un esfuerzo por reducirla, y se puede reducir, hay mucho por reducir, pero no soñemos nunca con que esa característica estructural vaya a desaparecer, ¿no? Desaparecer no va a desaparecer, podemos acortarla, podemos achicarla, claro, obviamente, pero esa característica estructural existe. Es decir, no es un juicio ético, ¿por qué?
Porque lo realiza el Estado. Y el Estado está repartiendo poder punitivo de un modo inequitativo, de un modo desigual. Esta selectividad es un reparto desigual del poder punitivo. Esto de alguna manera está requiriendo algo en la culpabilidad para hacer este reproche lo más ético posible o lo menos pecaminoso posible. Y esto se vio desde hace muchísimos años, a tal punto que si ustedes leen el artículo 41 de nuestro Código Penal, el que establece la fórmula sintética de cuantificación de pena, ahora ya no tan sintética porque lo han destrozado, pero con una salvante, calificante, inciso 1, 2, 3, 4, qué sé yo, bis, etc. Dejando de lado eso, sino lo que era lo original en nuestro respetable Código de 1921, van a ver que de repente, introducido por el Senado, en la instancia del primer senador socialista que tuvimos en aquel momento, establece que entre los criterios a tomar en cuenta está la mayor o menor dificultad para ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos. Y en la exposición de motivos se cita textualmente a las sentencias del buen juez Mañó, el buen presidente Mañó. En realidad el buen presidente Mañó era un juez que dictaba sentencias republicanas en una Francia que todavía tenía una magistratura heredera del imperio de Napoleón III, de Napoleón el Gotoso, y causó un gran escándalo a fines del siglo XIX con eso. Las sentencias se hicieron famosas, las comentaron intelectuales de aquella época, etc. Bueno, se tradujeron a todos los idiomas, pero en realidad si uno lo lee, la sentencia de Mañó hoy dogmáticamente se podrían sostener. Lo que pasa es que Mañó aplicaba la Constitución republicana y por sobre el Código Napoleón. Y bueno, y eso daba lugar a un escándalo en aquella magistratura. Y fundamentalmente las cosas que decían eran estas. ¿Cómo voy a condenar por vagancia a un sujeto que no encuentra trabajo? ¿Qué voy a hacer si el sujeto que no encuentra trabajo se hurtó un pan y se lo comió? Entonces le voy a decir al municipio, páguele al panadero. ¿Por qué? Porque el municipio tendría que haberle dado pan al sujeto. Cosas así, decía Mañó. En definitiva, Mañó se remonta a Marat. No lo dice, pero es el retribucionismo de Marat. Marat, el revolucionario francés, en definitiva, el amigo del pueblo, años antes de la Revolución Francesa, se presentó a un concurso sobre un plan de legislación criminal en Ginebra y propuso un plan de legislación criminal en el que decía lo siguiente. La pena retributiva, decía él, es la más justa de todas las penas. En un contrato social, a cada uno se le da un pedazo y en función de eso, si el sujeto viola el contrato, se le retribuye. Pero como unos cuantos se fueron quedando con los pedazos de los otros, hasta que finalmente unos pocos se quedaron con todo el resto, hoy el juez que imponga una pena de muerte por la muerte, en lugar de ser un talión, sería un asesino. En la sociedad desigual, la pena retributiva es desigual. Naturalmente el premio se lo dieron a otro en el concurso, ¿no? Pero no importa. Lo cierto es que quedó la cuestión de Marat, algunos lo tomaron como si fuera la base de un derecho penal socialista, etcétera, lo tradujeron al ruso, las cosas que hicieron, no importa. Y finalmente, en 1970, cuando la ex República Democrática Alemana, la DDR, sanciona su código penal, establece una cosa más o menos parecida, y empiezan a decir que habían descubierto el principio socialista de la coculpabilidad, la Mitschuld. Bueno, como la sociedad no le da el mismo espacio social a todos, entonces tiene que hacerse cargo de lo que no le dio al sujeto que delinquió, etc. Bueno, en realidad no, todo esto no es cierto. Esto tiene su origen en Marat, tiene su origen en Mañó, lo teníamos nosotros del año 21, no es ninguna culpa, no es ninguna novedad que se descubrió en ese momento, pero este principio de que, bueno,
lo que se le restó a uno, lo que no se le dio socialmente, cuando es un espacio que a otro se le concede, se debe cargar a la sociedad y no al infractor. En definitiva, tiene sus inconvenientes, y el primer inconveniente que tiene es que está muy inclinado o muy sustentado por una criminología etiológica, que sería la criminología etiológica de la pobreza. Se está refiriendo al delito de los pobres, fundamentalmente. Deja de lado otros delitos que evidentemente también existen. Desde Sutherland sabemos que la infracción atraviesa todas las capas sociales, solo que en unas son más notorias, en otras menos notorias. Y es un poco tributario de lo que fue la criminología socialista, que quiso, dentro de la criminología etiológica, se quiso hacer una interpretación marxista, sobre todo Willem Bonger, a comienzos del siglo XX, quiso hacer eso, y es un poco tributario de esta forma de criminología, ¿no? Pero en realidad creo que hay que reformularlo todo esto. Es un antecedente interesante, fue una suerte de bocanada de aire fresco, diciendo, bueno, tengan un poco en cuenta algunas cuestiones de justicia social en esto, pero no es una solución satisfactoria. Como no podía serlo en un momento en que realmente lo que estaba dominando era un peligrosismo, no la idea culpabilista. Ahora, frente a una necesidad de reconstruir una culpabilidad de acto pura, ¿qué es lo que realmente le podemos reprochar a un sujeto? Porque sabemos que la prisionización y la criminalización, en definitiva, se produce en razón de la vulnerabilidad. Si bien, por cierto, el derecho penal es de acto, la criminalización es de autor. Y fundamentalmente de autor conforme estereotipo. Cada época tiene su estereotipo, cada país, cada situación, cada circunstancia tiene su estereotipo. Hoy América Latina, que por fortuna no tiene terrorismo, no tiene esas manifestaciones de violencia, tiene una suerte de estereotipo residual. Siempre hay un estereotipo residual. Cuando se busca un chivo expiatorio, siempre, bueno, si nos falta alguien ideal, como podría ser el terrorista, por ejemplo, una organización, etc., normalmente el estereotipo ideal tiene que tener un componente conspirativo. Bueno, no tenemos. Lo quieren hacer el narcotraficante, pero bueno, entre nosotros el narcotraficante conspirativo tiene poco. Entonces, bueno, ¿quién es el chivo expiatorio en nuestras sociedades? En América Latina el chivo expiatorio hoy es el adolescente de barrio precario. Sea la favela brasileña, sea el Pueblo Nuevo peruano, sea la Villa Miseria nuestra. Y el estereotipo se alimenta de esa manera. No es el ideal, porque no se puede decir que hay una conspiración mundial de adolescentes de barrio precario, es absurdo, pero bueno, a falta de eso, pero eso lo conocemos ya desde Cristo, del Evangelio, ¿no? Cristo estaba entre dos ladrones, era un chivo expiatorio grande, ¿no? Pero si no hubiera estado Cristo, los dos ladrones seguían, eso también. Entonces, más o menos es eso lo que sigue sucediendo. Entonces, nos damos cuenta que el criminalizado, sí, hizo algo, pero no está preso por lo que hizo, o no está criminalizado por lo que hizo tanto, sino por su vulnerabilidad, porque hay otros que hicieron cosas iguales o peores y no están prisionizados, ni están criminalizados. Entonces, si sabemos que está ahí y en general coleccionamos en nuestras cárceles los ladrones más brutos que tenemos en nuestra sociedad y los más idiotas, entonces están presos por brutos e idiotas, entonces esto nos tiene que hacer reflexionar sobre qué es lo que realmente podemos reprochar tratando de bajar esa falla ética de la selectividad que necesariamente se produce. Hay la vulnerabilidad al poder punitivo, se reparte en una sociedad y se reparte como se reparte una enfermedad infecciosa. Naturalmente agarra a los que están en mejores condiciones, ¿no?, para ser objeto. Los más vulnerables, los más débiles, ¿no?
Y hay un estado de vulnerabilidad que depende del estatus social de la persona. Hay un estatus social que es mucho más proclive a responder a la selección por estereotipo que otros estratos sociales. Pero, cuidado, tampoco se criminaliza todo un estado de vulnerabilidad, todos los que están en el mismo estado de vulnerabilidad. Hay algunos que se criminalizan. Evidentemente que el sujeto, pese al estado de vulnerabilidad, tiene que haber hecho algo para que lo criminalicen, sí, efectivamente. Claro, pudo hacer un gran esfuerzo que lo coloca en una situación concreta de alta vulnerabilidad. Pudo hacer un esfuerzo pequeño. Hay algunos que son estereotipos caminando, casi basta con que salgan a la calle, eso no cabe duda. Pero hay otros que hacen un esfuerzo enorme. Y hay otros sujetos que están en un estado de vulnerabilidad muy bajo, donde es muy difícil que los alcance el poder punitivo, pero que hacen un esfuerzo bárbaro por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. El poder punitivo, tal cual lo tratamos de limitar con el derecho penal, tiene que repartirse. La contención jurídica del poder punitivo tiene que repartirse, es una contención limitada. Nosotros actuamos de la misma manera que tiene que actuar el capitán de barco que se está hundiendo, ¿no? Primero las mujeres y los niños, después, vamos a ver si sacamos a los hombres, después vamos a ver si... Y por último, el que agujereó el casco del barco, si podemos, por razones humanitarias. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay poder, somos la Cruz Roja del momento de la política, en definitiva, ¿no? Ese poder punitivo que filtramos, ¿no? Tenemos que pasar el que es menos irracional y contener el que es más irracional. Y en eso tenemos que administrar el poder de contención jurídica. Y la administración del poder de contención jurídica nos muestra que cuanto mayor es el esfuerzo por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad, menor es el poder de contención que tenemos nosotros. Es decir, estamos necesitados de dejar filtrar mayor poder punitivo. Es decir, lo que en definitiva podemos reprochar es el esfuerzo personal que el sujeto hizo desde su estado de vulnerabilidad para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Si ese esfuerzo entre estado y situación es pequeño, tenemos potencial de contención. Si ese esfuerzo es grande, nuestro potencial de contención es siempre menor. ¿Significa esto que hay un correctivo a la culpabilidad de acto, así como se plantea por la doctrina? No, no es un correctivo, no. Es una síntesis dialéctica. Y cuidado que existe la síntesis dialéctica en todas las categorías de la teoría del delito. El tipo penal, no el tipo penal, sí. Cuidado, el tipo penal tiene una cara de manifestación de voluntad punitiva del Estado y tiene otra cara que lo usamos para contener el poder punitivo del Estado. Es una dialéctica. Es bifronte. Cuidado con el principio de legalidad también, que es bifronte. Hay un principio de legalidad fascista, ¿sí? No nazifascista, es decir, el Estado. El fascismo conserva la legalidad. ¿Y por qué conservó la legalidad? Porque el tipo penal era la manifestación de la voluntad punitiva del Estado. Todo en el Estado, todo por el Estado, nada fuera del Estado, decía Mussolini. ¿Sí? Es una legalidad de garantía para el Estado, no una legalidad de garantía para el ciudadano. Y el tipo penal tiene esas dos caras. Por un lado está la voluntad punitiva del Estado, que hay que dársela con todo. Por otro lado, estoy usando este instrumento para contenerte. Es bifronte. Esa naturaleza bifronte está en todos los estratos analíticos de la teoría del delito y también en la culpabilidad. Es decir, por un lado tenemos esta culpabilidad de acto que me dice, bueno, a ver cuál es
el ámbito de autodeterminación que tuviste. Y por otro lado está la culpabilidad, el reproche por el esfuerzo, por alcanzar la situación de vulnerabilidad, y la síntesis entre los dos me da el juicio de reprochabilidad personalizado que puedo usar como nexo, como puente entre el injusto y la culpabilidad. Todo esto, bueno, creo que los he confundido bastante. Mi objetivo era justamente, para demostrar que el derecho penal es bastante complejo y que muchas veces decimos cosas y no sabemos ni de dónde vienen ni en qué contexto las estamos usando, y las traemos de contextos bastante peligrosos. Nuestra propia dogmática penal, con esto termino, ha caído en muchos de estos errores. Nosotros, en la dogmática argentina y latinoamericana, como les decía hace un rato, fue la construcción del derecho penal dominada básicamente por el positivismo más racista, digamos, el positivismo más terrorífico durante muchos años. El peligrosismo dominó nuestra doctrina. Eusebio Gómez, etc. En el 1900 nos salvamos de milagro de no tener un código penal positivista. Realmente de milagro, todas nuestras cátedras eran positivistas. Se tardó muchos años y en un momento, bueno, entró en crisis el positivismo y se trajo la dogmática y se fue a buscar la dogmática a Alemania, estuvo bien, era donde más desarrollo tenía. ¿Pero qué se trajo? Se trajo el neocantismo de Baden, se trajo a Edmund Metzger, se trajo a Wilhelm Sauer. Y se dijo, bueno, esto es la garantía de un derecho penal liberal, de un derecho penal de garantías. Cuidado que no. Es necesario irse al país de origen y ver qué sucedió. Y si bien, por cierto, hubo un penalismo neocantiano liberal, porque con esa metodología, esa teoría del conocimiento, se podía hacer cualquier cosa, podía uno ser liberal, fascista, marxista, lo que quisiera, también hubo un derecho penal nazista. Y los autores que se difundieron entre nosotros, lamentablemente, fueron los autores de la variante autoritaria del derecho penal neocantiano. No conocimos en castellano los trabajos penales de Gustav Radbruch, no conocimos en castellano los trabajos penales o el tratado de Max Ernst Mayr, no conocimos en castellano a Helmut von Weber. Ahora en los últimos los hemos traducido, pero lo hemos traducido como curiosidad histórica, pero en su momento no nos llegaron. Sí nos llegó Metzger, nos llegó Edmund Metzger. Y nos llegaron otros autores parecidos, nos llegó el Graf Sudona, Galas, no Graf Sudona, disculpe. ¿Y qué pasaba en Alemania? En Alemania había una teoría nazista que era la escuela de Kiel. Para la moralística esos son los únicos nazis que hubo. Y los de Kiel tenían razón en algo, tenían razón en una cosa básica. El derecho penal responde a un modelo de Estado. No puede haber un derecho penal que sirve para cualquier modelo de Estado. En eso tenían razón, solo que el modelo de Estado de ellos era el nazi, claro. ¿No? Pero en eso sí tenían razón. Hay que dar vuelta a Kiel, realmente, ese es el objetivo. Y los neocantianos que decían, no, nosotros hacemos un derecho penal que sirve para todo. Fíjese, con este derecho penal nuestro, ese era Metzger, ¿cómo le interpreto muy bien las leyes nazistas? Pero qué bien, claro, con esto le interpreto muy bien las leyes que prohíben los matrimonios y los contactos sexuales entre judíos y arios, con esto le interpreto muy bien todo, no tengo ningún problema, y con esto usted me puede contratar y pagar unos pesos, como le pagaron a Metzger, al servicio de la Gestapo para hacer un proyecto de inadaptados para mandarlo a los campos de concentración. Esa fue la dogmática que nosotros recibimos. Entonces, cuidado con los materiales importados, sobre todo en esta coyuntura en que se difunde por el mundo un tremendo punitivismo,
en distintas versiones que a su vez se van filtrando. Es decir, creo que queda claro que en esto, como en otras características y en todos los estratos del delito y en todo juicio que tengamos que hacer a través, en toda construcción dogmática que tengamos que hacer, por cierto que tenemos que tomar en cuenta el deber ser, sí, por cierto que tenemos que tomar en cuenta la norma, pero si nos quedamos reduciendo el derecho penal a un ejercicio de compatibilización coherente, lógicamente completo, del plano normativo, estamos elevando la lógica al carácter de ontología y vamos a hacer un sistema, sí, totalmente lógico, coherente, perfecto, pero que va a ser un delirio bien sistematizado, porque no va a tener nada que ver con la realidad. Permanentemente tenemos que tener en cuenta que el deber ser no es el ser. Quizá el deber ser esté destinado nunca a llegar a ser el ser, porque si algo debe ser es porque no es. A nadie se le ocurre hacer una ley que dice que el corazón tiene que estar a la izquierda. ¿Por qué? Porque está a la izquierda, listo, terminamos la historia. Si hay un deber ser, una norma, es porque algo tiene que ir en dirección a la norma. Bueno, pero entonces tenemos que tener siempre en la construcción dos datos. Uno, el dato valorativo, hacia dónde tenemos que ir, la norma. Y otro, el dato del grado de realización de la norma en el plano de la realidad. Porque la función de la construcción dogmática, del sistema que le tenemos que ofrecer como proyecto de jurisprudencia a los jueces, es impulsar el dato del ser en el sentido del deber ser. Es decir, acortar la distancia entre el ser y el deber ser. Si prescindimos de alguno de los dos datos, caemos en un reduccionismo. O bien prescindimos del dato normativo valorativo, caemos en un reduccionismo sociológico o economicista. O bien prescindimos del dato de realidad y nos quedamos solo con el dato normativo, caemos en un reduccionismo normativista. Y cualquiera de los dos reduccionismos hace que lo que hagamos sea absolutamente inútil para la convivencia humana. Bueno, muchísimas gracias.